Cordial saludo, estudiantes de Estadística Descriptiva. Les habla Alberto García Jerez, docente del curso de Estadística. Este video tutorial tiene por objeto darle al estudiante unas herramientas sobre los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Podemos decir entonces que la estadística se deriva de la palabra estado. La función de los gobiernos, entre otras cosas, es llevar los registros de población, nacimientos, cosecha, impuestos y toda la información que engloba el Estado. Es así que tradicionalmente se definió la estadística como un instrumento de compilación, organización, presentación y análisis de datos numéricos. La estadística es el conjunto de métodos, procedimientos matemáticos que implica recopilación, presentación, ordenación y análisis de datos, con el fin que a partir de ellos pueda inferirse en conclusiones. Puede distinguirse dos ramas diferentes de la estadística. Una, que es la estadística descriptiva, en la cual vamos a trabajar, y esta utiliza la descripción y análisis de conjuntos de datos o población. Y hay una inferencia estadística la cual hace posible la estimación de una característica de una población o la toma de una decisión con respecto a una población con base únicamente en resultados muestrales. La estadística nace de las necesidades reales del hombre, la variada y cuantiosa información relacionada con este y que es necesaria para la toma de decisiones, hace que la estadística sea hoy una importante herramienta de trabajo. Siguiendo con los conceptos, podemos detenernos entonces en estos que son muy importantes. Vamos a hablar entonces de la población, que es el conjunto de medidas, individuos, objetos que comparten una característica común. Se basa en cuatro características: contenido, tipos de unidades y elementos, ubicación espacial y ubicación temporal. La muestra es un conjunto de elementos extraídos de la población. Los resultados obtenidos en la muestra sirven para estimar los resultados que se obtendrán con el estudio completo de la población. Para que los resultados de la muestra puedan generalizarse a la población, es necesario que la muestra sea seleccionada de modo que cualquiera de los elementos de la población tenga la misma posibilidad de ser seleccionados, o sea, aleatoriamente. A este tipo de muestra se le denomina muestra aleatoria. La unidad estadística es el elemento de la población que reporta la información y sobre el cual se realiza un determinado análisis. Las unidades estadísticas o individuos a los componentes de una determinada población. Los datos son todas aquellas características o valores susceptibles de ser observados, clasificados o contados. Descripción de las variables. Tenemos dos tipos de variables, una que son cualitativas, que nos demuestran una cualidad, y son aquellas que pueden expresar solo en forma de atributo. Y tenemos estos ejemplos: el estado civil, soltero, casado, viudo; la satisfacción con un producto, muy satisfecho, regularmente satisfecho, satisfecho, muy insatisfecho; el tamaño de un tablero, grande, mediano, pequeño. Variables cuantitativas son aquellas variables que pueden expresarse en forma numérica, se dividen en discretas y continuas. Tenemos dentro de las variables continuas discretas, son respuestas numéricas que surgen de un proceso de conteo, siendo siempre un número entero. Entonces tenemos estos ejemplos: número de asignaturas inscritas en el primer semestre, 5.
Número de integrantes del grupo familiar, 4. Número de salas de clase, 20. Las variables continuas o variables cuantitativas continuas son respuestas numéricas que surgen de un proceso de medición, las cuales pueden tomar entre dos números enteros y forman decimales. Dentro del ejemplo tenemos la estatura, que es 1,75 metros, la temperatura 35,7, el peso 70,96 kilogramos. Parámetros son aquellos valores que caracterizan numéricamente a la población, tal como parámetro poblacional de interés es único, medida, varianza, etc. Un estadístico es una magnitud correspondiente a una muestra aleatoria extraída de la población, por lo que cambiando la muestra cambiará entonces el estadístico. Media muestral, varianza muestral. En pocas palabras se puede decir que un parámetro es a población como estadístico es a muestra. Es común designar los parámetros con letras minúsculas del alfabeto griego y los estadísticos con letras de nuestro alfabeto. Ahora bien, la estadística descriptiva toma los datos, los clasifica, organiza y construye bloques estadísticos. Los datos son medidas o números recopilados a partir de la observación. Los datos pueden concebirse como información numérica necesaria para ayudar a tomar una decisión con más bases en una situación particular. Organización de datos. Muchas veces se pregunta para qué sirven las encuestas que se hacen en la calle. ¿Cómo saber si una estación de radio se escucha más que otra? ¿Cuál candidato puede ganar? La respuesta se comienza con la recaudación de los datos. Los datos son información que se recoge. Esto puede ser opción de las personas sobre un tema, edad, sexo, de encuestados, dónde viven, cuántas personas viven en la casa, qué tipo de sangre tiene un grupo de personas, etcétera. Hay datos que pueden ser de mucha utilidad a diferentes profesionales en la toma de decisiones para resolver problemas o para mostrar resultados de investigaciones. Diseño experimental. Definir si se va a realizar un censo o un muestreo. En el caso de realizar un muestreo, elegir el procedimiento que permita obtener una muestra representativa que implica un adecuado tamaño de la muestra y técnica de muestreo, entre otras. Por ejemplo, supóngase que se ha preguntado a un conjunto de personas N qué opción tiene acerca de la situación de las playas de Ciudad de México en que el gobierno del Distrito Federal ha hecho a partir del 2007. Las N respuestas se encuentran en una escala que van de 1 a 9, donde 1 representa total desacuerdo con la medida, mientras que 9 quiere significar un acuerdo total. Esta sería la tabla inicial de los datos. Si se plantean las siguientes preguntas: ¿cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cuál fue la respuesta más frecuente? ¿Cuántas personas tienen como máximo una actitud de 4 puntos en la escala? Es decir, ¿cuántas personas se encuentran en desacuerdo con la medida? Es difícil responder a las tres cuestiones. ¿Cuál es el problema?
Las personas tienen dificultad para procesar o tener en cuenta mucha información de forma simultánea. La tabla 1 muestra demasiados datos y es preciso contar con paciencia y una buena vista para responder las preguntas anteriores con seguridad. Así pues, ¿qué se puede hacer? Una solución alternativa al respecto repetitivo de la tabla 1 es organizar los datos de tal forma que tengan una disposición que facilite la lectura. En este sentido, el la primera acción a realizar es ordenar los datos desde el que posee el valor más pequeño hasta el que cuenta con un mayor valor. Obsérvese en los datos ahora, en la tabla 2, y vemos esta organización. Ahora, continuando con la organización de los datos y de los valores, obtenemos primero de 1 a 9 y cuántas fueron las respuestas. Se logra interpretar al pasar de la tabla 1 a la 2. Es más fácil interpretar. No se ha desaparecido ninguna información. El único cambio está en su ordenación. No obstante, la solución es parcial, puesto que aún debe ser mejorada. Sigue siendo difícil responder las preguntas. Ahora bien, vamos a la tabla número 4. Para disponer la información de manera óptima, se genera una tabla que contenga dos columnas. En la columna primera se representan los valores que, con una letra X, que son el valor que se da de 1 a 9. Mientras que en la segunda columna se dispondrá de las frecuencias, que se representan con la letra F. Ahora bien, podemos concluir de la estadística descriptiva se ha organizado todos los datos y es mucho más fácil la interpretación. Vamos a hablar entonces de una acumulación de frecuencias. No todas las preguntas que se han realizado sobre el mismo conjunto de datos han exigido el mismo esfuerzo. Así, mientras que las preguntas sobre el número de datos y el valor más frecuente se han respondido con una lectura de la tabla 3, pregunta se ha necesitado de algunas operaciones para responder otras. ¿Cuántas personas tienen como máximo una actitud de 4 puntos en la escala? Entonces, para responder esto, eh, que son un valor de 59, tengo que sumar 6 más 11 más 12 más 30. Para responder a esta pregunta se ha tenido que realizar una suma de todas las frecuencias comprendidas entre los valores de la tabla y los valores que interesan para el caso. Esta cantidad final recibe el nombre de frecuencia acumulada. Muchas interrogantes requieren respuestas que se basan en las frecuencias acumuladas y es recomendable escribir una nueva formación o una nueva información sobre esta tabla, que es mucho más fácil de leer y de comprender. Tenemos entonces que las personas que han marcado con 4 hasta aquí son 59, que son de 1 a 4. Y yo puedo seguir obteniendo información, por ejemplo, cuántas personas han calificado hasta 7. Y hasta aquí van 138 personas. Esta manera de organizar la información en una tabla de frecuencias de 3 columnas es mucho más fácil de interpretar y se pueden permitir mayor conclusiones. Gracias por su atención y seguimos dando pautas que van a servir al desarrollo de la actividad.